¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Bienvenidos a este programa Soldados de Dios. Soy Jaime Velázquez y les agradezco infinitamente que me estén acompañando el día de hoy. Hoy tenemos un tema histórico, un tema muy interesante, un tema que abarca 1000 años de historia, que vale la pena analizarlo desde un punto de vista crítico, que es lo más importante de esto, ¿no? Mostrar la verdad de las cosas. Y es un tema que durante mucho tiempo quería hacerlo, pero no había encontrado la forma más o menos de armar el tema. Pero ahora creo que sí vale la pena hablar un poquito sobre esto. Vamos a hablar sobre el oscurantismo medieval, esta época oscura de la humanidad, de la cultura occidental, 1000 años perdidos en la historia, que deberíamos de borrarlos, erradicarlos de todos nuestros libros de historia, porque fue una época mala, inútil, ignorante. Hay que destruir por completo, entonces, 1000 años de nuestra historia. ¿Les parece lógico? Mejor empecemos ahorita con el programa y vayamos analizando si verdaderamente el llamado oscurantismo medieval fue tan oscuro como nos lo han hecho creer. Quédate en este programa, va a estar muy interesante, es un tema histórico donde podemos platicar de grandes acontecimientos durante toda esta época. Pero antes de empezar, quiero recordarles a todos y cada uno de ustedes el gran evento Valora. Este próximo jueves, 5 de octubre a las 7:30 de la tarde, en el Teatro Charles Chaplin, donde contaremos con la presencia de Adriana Corona, tendremos hora santa y obviamente la presencia también de Lupita Venegas. Vale la pena, por favor, acompáñenos al evento Valora. Los boletos aún están disponibles. Acompáñenos, por favor, a participar en este gran evento. Y también recordarles que estamos transmitiendo por la señal de www.valoraradio.org y también en Facebook Live en la página de Valora Radio. Aquí tengo el celular listo para recibir todos y cada uno de sus mensajes, sus comentarios, lo que ustedes gusten. Estamos aquí para servirles, listos para recibir todos sus saludos, quejas, preguntas, lo que ustedes quieran. Aquí estamos para servirles. Ojalá nos acompañen, díganos de dónde nos escriben, cuáles son sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Estamos listos y nos gusta mucho interactuar con ustedes en estos programas. Por favor, háganse presente a través de los mensajes, estamos listos para recibirlos. Pues bueno, hablemos del oscurantismo medieval. Se supone que esta época, que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV, fue una época oscura, fue una época llena de ignorancia, una época terrible, una época malísima para el ser humano, una época que no debe haber existido nunca, una época en la que la iglesia tiránica, malos sacerdotes, malos papas, dominaron la política, dominaron la ciencia, perseguían a los científicos y los mataban por descubrir la célula o descubrir los elementos químicos. ¿Es esto cierto? ¿O son puras tonterías que nos han hecho creer? Eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Pues bueno, ¿qué es la Edad Media? Bueno, como les dije, es del siglo V hasta el siglo XV, son aproximadamente 1000 años. Se divide en Alta Edad Media y Baja Edad Media, diferentes periodos, dependiendo de diferentes acontecimientos. Y nos han hecho creer que es una época muy oscura, es decir, una época que no aportó nada al desarrollo humano, que no aportó nada a la ciencia, que no aportó nada a la cultura. Eso es lo que nos están diciendo, que después del siglo V pasaron 1000 años donde no hubo absolutamente nada digno de contarse en la historia humana. Y que es gracias al renacentismo, cuando nace el arte nuevamente, o a la ilustración, o estos pensadores racionalistas del siglo XVI, XVII, XVIII, que nos regresan las luces del saber y del gran conocimiento humano. Bueno, vamos a ver si es cierto. Nos han dicho que esta época estuvo llena de barbarie y de violencia. Yo pregunto, ¿no más esta época ha habido barbarie y violencia? Bueno, que hubo una ignorancia generalizada en el mundo. ¿No más en esa época hubo ignorancia generalizada? Un fanatismo religioso. ¿En dónde? ¿En Europa, en Oriente, en Asia o en todos lados? Que hubo un dominio total de la Iglesia Católica. Esto es muy interesante y este es el punto central de toda la discusión. ¿Por qué?
Si yo golpeo históricamente a la Edad Media, lo que estoy diciendo es que la Edad Media fue dominada por una iglesia retrógrada, tiránica, ignorante, fanática, que solo buscaba el poder. Por eso es que nosotros hoy hablamos de una cosa llamada oscurantismo medieval, como una estrategia, una ideología bien orientada a destruir la imagen de la iglesia. Por eso es que existe este término de oscurantismo medieval. Por eso quise abordar el tema, porque no es posible que los grandes libros de historia, por ejemplo, o no es posible que en las escuelas o en cualquier lado se está hablando del oscurantismo cuando sabemos perfectamente que esto no es verdad. En la Edad Media se dice que no hubo nada de ciencia, ningún tipo de desarrollo humano en ninguna área, que solo estuvieron marcados estos 1000 años por la enfermedad, la muerte. Pero eso no es cierto. Hubo grandes tragedias, por supuesto, guerras incontables, problemas socioeconómicos, políticos, todos los que se les puedan ocurrir. Pero yo les pregunto, ¿acaso en las otras épocas no existieron estos mismos problemas? Toda la historia humana está llena de estos problemas, absolutamente toda la historia humana. No importa qué periodo analicemos, siempre vamos a encontrar todos estos problemas. Necesitamos enfocarnos entonces en lo que realmente el sentido de estudiar la época medieval y comprender que es gracias a la acción de la Iglesia, sí, así como le gracias a la acción de la Iglesia, que estos 1000 años son una época de florecimiento y de crecimiento de una sociedad que estaba completamente destruida. Y voy a tratar de dar algunos pequeños enfoques del contexto cultural. A mediados del siglo V, que es cuando empieza la Edad Media, sucede un evento trágico que es la caída del Imperio Romano de Occidente. Vaya, Roma, cae el Imperio Romano. Grandes grupos bárbaros, así les llamaban, tanto del norte de Europa como del sur de Europa, del oeste y del este, por todos lados, fueron mermando y atacando las diferentes colonias romanas en toda Europa, hasta que llegaron incluso a destruir Roma. Es la caída del Imperio Romano. Obviamente, cuando se cae esta estructura político y social que dominaba toda Europa, al momento en que cae la cabeza de este imperio, todo el continente cae en un problema de organización y de desarrollo. Es decir, Europa cae en el desorden, un desorden terrible, porque muchas comunidades que estaban bajo el amparo del Imperio Romano de repente se veían solas y abandonadas y enfrentadas a un gran número de grupos barbáricos que azotaban toda Europa. Podemos pensar en vikingos, por ejemplo, ¿no? Tan famosos hoy en día por las series de televisión. Es decir, una gran cantidad de grupos armados bárbaros empezaron a dominar y a conquistar territorios que antes eran del Imperio Romano. La sociedad cae en un terrible desorden. Cae en un terrible desorden en todos los aspectos. No había autoridades políticas, no había autoridades sociales, no había elementos de asistencia social, no había escuelas, no había hospitales, orfanatos, no había nada. Todo eso quedó destruido con la caída del Imperio Romano. Toda esta época entonces está marcada por fuertes transformaciones políticas, sociales y obviamente una transformación moral. ¿Por qué digo moral? A partir del siglo IV y durante el siglo V, inclusive después de la caída del Imperio Romano, la Iglesia Católica había obtenido no solo autorización para profesar su fe, sino que también se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano a finales del siglo IV y empieza su crecimiento a principios del siglo V. Cae el Imperio Romano, entonces la única institución, la única que había, que estaba conformada aún, que tenía organización, que tenía una estructura, que tenía jerarquía, que tenía centros de comunicación, era la Iglesia Católica. Vaya, para que se entienda. En el siglo V y durante mucho tiempo más, la única institución que podía afrontar una gran cantidad de problemas sociales y políticos era la Iglesia Católica, porque era la única estructura jerárquica organizada que existía en toda Europa. Por eso es que intentan golpear a la Iglesia diciendo que fue una época oscura, que fue una época malísima para el ser humano, porque la Iglesia estaba en el control y dominio de todo el vivir social de toda Europa. Pero vamos a ver si es cierto. ¿Es verdad entonces que por la acción de la Iglesia
Europa fue sumida en 1000 años de oscurantismo? Es un tema fundamental, porque entonces nosotros debemos de preguntarnos y hacer un análisis muy concienzudo de todo esto. Si nosotros podemos ver en otras regiones del mundo que no estaban dominados, por decirlo así, o no estaban bajo la influencia de la Iglesia Católica en aquellas épocas, florecieron de una manera mucho más avanzada de lo que floreció Europa o no. Esto es importante, porque si tú le estás echando la culpa a la Iglesia Católica de este mal llamado oscurantismo, debes entonces mostrar que en otras regiones donde no influía la Iglesia Católica hubo un desarrollo científico y cultural con un gran apogeo en otras partes del mundo, lo cual no es cierto. No lo vamos a encontrar. ¿Hubo grandes desarrollos de la ciencia en Oriente, por ejemplo? Sí. ¿Cómo? Con la recuperación de una gran cantidad de documentos, por ejemplo. Es en Oriente donde se recuperan grandes documentos de los filósofos griegos clásicos. Y es gracias a esas acciones que se pudo tener acceso a esa información. Pero hablar de un desarrollo científico mucho superior al de Europa en otras partes del mundo, la verdad es que no. No podemos juzgar y criticar a la Iglesia Católica por un llamado oscurantismo, porque al final de cuentas este oscurantismo realmente aplicaba para todo el mundo, no solo para Europa. ¿Qué es lo que más caracteriza a la Edad Media que le llamamos nosotros? Por ejemplo, podemos hablar de una condición muy importante de una forma de organización social muy importante que fue el feudalismo. ¿Cómo surge esto? Muy sencillo. Cuando cae el Imperio Romano, muchos terratenientes en diferentes regiones de toda Europa, vamos a llamarlo así, se crearon pequeños reinados, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Donde había un señor feudal, es decir, alguien que era dueño de una gran vasta cantidad de terreno. Este señor prometía a las personas que vivían en esas comunidades protección, cuidado, administración, legislación, servicios sociales. Este señor prometía todo eso a esas personas para que esas personas permanecieran en su territorio, trabajaran en su territorio y generaran una producción agrícola, producción ganadera, producción de cuero, producciones de otro tipo. Es decir, esta función que generaba el Imperio Romano, este cuidado y custodia que era el Imperio Romano, se trasladó después de su caída a pequeños reinos. Estos pequeños reinos eran conocidos como reinados feudales, donde el jefe, el dueño de todos esos territorios, permitía a las comunidades crecer y florecer ahí, a cambio de impuestos, obviamente. Y se van formando entonces los primeros reinos de alguna manera. Eso es lo que llamamos como una situación feudal. Los campesinos se unían a estos feudos y desde ahí trabajaban, obtenían los recursos ellos necesarios para subsistir y obviamente cedían una parte de estas ganancias al señor feudal. Estos territorios fueron floreciendo, fueron creciendo, fueron organizándose y obviamente estas personas obtenían la protección de estos señores feudales que con esos dineros recaudados podían formar pequeños ejércitos que custodiaban y cuidaban a la población. Lo que hacía el Imperio Romano fue trasladado a pequeños feudos. Conforme va desarrollándose la época, estos feudos, estos reinos fueron creciendo y obviamente había la necesidad de establecer verdaderos reinados, establecer leyes, establecer estructuras políticas y sociales. Como la Iglesia Católica era aquella que regía de alguna manera todo el comportamiento social, político y moral de la época, muchos reyes acudían a la Iglesia Católica para el reconocimiento de ellos como legítimos herederos o legítimos dueños o legítimos reyes de ciertas regiones. Esto provocó entonces que la Iglesia Católica fungiera también como una autoridad que daba autenticidad a las autoridades temporales. Es decir, la Iglesia, que tiene la autoridad espiritual y la autoridad, para hablar de aquellos aspectos eternos, también tenía autoridad para poder hablar y establecer criterios morales, políticos y sociales para aquellos reinados temporales en este mundo. La Iglesia Católica adquirió muchísimo poder, claro que sí, porque era la única institución que estaba vigente, era la única institución que tenía un cuerpo legislativo, una estructura, una organización, y la única que verdaderamente ofrecía al pueblo una estructura moral, política y social. Que todavía la tenemos, se llama doctrina social de la Iglesia, todavía existe. La Iglesia fue armando todo este paquete de reglamentos, políticas, leyes, que permitían a las comunidades crecer y florecer y respetarse mutuamente.
Por eso los reyes solicitaban la autorización o la legitimación de sus reinados por parte de la Iglesia Católica, mientras ellos también se comprometían a salvaguardar la fe, promover la fe y ayudar a la evangelización de todas estas áreas. Entonces, con todo este panorama, ¿cuáles eran las características principales de la Edad Media? Bueno, primero que nada, hablar de la educación. La educación era muy pobre, claro que sí, era muy pobre. Todo era muy pobre en aquellos tiempos, obviamente, pero sí existía educación. Era una educación teocéntrica. ¿Qué quiere decir? Obviamente no había ciencias experimentales como las tenemos hoy en día, física, química y cosas de esas, no. Pero había muchos sabios y trataban de compartir todas estas enseñanzas. Obviamente que todo esto se hacía con el auspicio de la Iglesia Católica y se daba una educación teocentrista, es decir, vamos a analizar la naturaleza, pero desde el punto de vista de Dios, reconociendo esto como la obra de Dios. Esto generó un gran florecimiento, de verdad lo digo, un gran florecimiento de las ciencias especulativas, la filosofía, la lógica, la teología misma, la eclesiología, porque hasta entonces se empieza a hablar de eclesiología, por ejemplo, ¿no? Es decir, la retórica, otras grandes ciencias, es decir, es en este periodo donde todas estas ciencias del pensamiento humano vuelven a florecer. Durante muchos años, a causa de los grandes conflictos que hubo en el mundo, la caída del Imperio Romano, el surgimiento del Islam y una serie de eventos que ocurrieron durante varios siglos, la filosofía estaba muy opacada. Es decir, no había manera, por ejemplo, de que los sabios de Oriente se comunicaran de manera fluida con los sabios de Occidente para enriquecer la filosofía. ¿Se entiende? Había una gran serie de problemas. Pero aún así surge todo este movimiento moral tan fuerte dentro de la Iglesia y dentro de Europa, que surgen las órdenes monásticas mendicantes, las órdenes monásticas que estaban, dedicadas al estudio y a la educación. Es entonces cuando surge la gran proliferación de estudios, tratados, copias de muchos documentos que hablaban de filosofía antigua, que fueron recuperados gracias a estos monasterios, y fue creciendo todo lo que fue el saber de las ciencias especulativas. Todo esto lo podemos encontrar en los monasterios. Obviamente se forman estos sistemas feudales que empezaron a dar organización y forma a toda Europa. Hubo grandes problemas en el sentido bélico, muchas guerras, muchísimas guerras. Se dice que para el siglo XI, por ejemplo, las fuerzas musulmanas habían atacado a Europa alrededor de 500 veces. 500 veces. Por eso el Papa es que ordena, ¿saben qué? Vamos a poner en paz a estos musulmanes. Y se forman lo que llamamos las cruzadas. Fue la época de las cruzadas. Obviamente, la política y la religión se ven unidas porque se entendía perfectamente que toda autoridad viene de Dios. Por lo tanto, la autoridad de la Iglesia y la autoridad de los monarcas vienen de Dios. Por lo tanto, tenían que trabajar juntos. Hay una verdadera unidad en el trabajo político y el trabajo eclesial. ¿Por qué? Porque buscaban el desarrollo de los pueblos, uno por el lado espiritual y otro por el lado temporal. Había un gran apoyo entre reyes y la Iglesia. Se dan grandes pugnas colonialistas. Como había estos reinos que iban creciendo, estos reinos querían adquirir más poder. Había muchas guerras entre ellos, sí. Muchos problemas políticos entre ellos, sí. Muchos territorios, por ejemplo, lo que es la península ibérica, estaban ocupados por fuerzas musulmanas. Es entonces cuando España, lo que hoy conocemos como España, empieza a unirse en estos diferentes reinos y empiezan nuevamente a reconquistar su propio territorio. Todos estos eventos suceden en este momento. Vienen grandes tragedias como es la gran oposición del Islam, que era una oposición agresiva hacia todos los puestos, hacia todos los reinados católicos. Durante 600, 700 años hubo grandes guerras con el Islam, que afortunadamente todo culmina en el siglo XVI con la batalla de Lepanto, donde ya se ponen las aguas en paz. Y obviamente la gran trágica historia del cisma de Oriente en la Iglesia Católica en el siglo XI. Es decir, cuando las iglesias, lo que hoy son las iglesias ortodoxas, se separan de Roma en el Oriente. Esto es así, a muy grandes rasgos, obviamente, las características principales de la Edad Media. Y también recordar que en estos momentos no había medicina como tal.
Por lo tanto, fuertes epidemias se dan en Europa. Hablamos de la peste negra y un montón de sucesos que ocurrieron que pusieron en jaque verdaderamente a la sociedad. También hubo incluso algunos años en los que un volcán en Islandia explotó y metió a Europa en una gran hambruna. Graves problemas sucedieron en toda esta época medieval, pero no por eso podemos decir que es una época oscura, es una época que debemos olvidar, que es una época que debemos aborrecer desde la cultura actual. Eso es caer en un terrible anacronismo. Obviamente los italianos, humanistas, italianos, franceses, alemanes del siglo XV, XVI, al ver el surgimiento de las artes con el Renacimiento, al ver el surgimiento del pensamiento a través de la llamada Ilustración y el liberalismo, empiezan a culpar a la Iglesia Católica de haber sometido a Europa a unas épocas oscuras durante los últimos 1000 años. De ahí surge todo este problema, incluso este término de oscurantismo. Es decir, estas personas, en un afán de atacar fuertemente a la Iglesia, ya auspiciados por la Reforma Protestante, que buscaban destruir y golpear fuertemente a la Iglesia Católica, se forma esta propaganda ideológica llamada oscurantismo para culpar a la Iglesia de 1000 años de atraso, lo cual es completamente falso, pero aún hoy no lo seguimos creyendo. Es terrible que las ideologías que van en contra de la Iglesia hayan florecido tanto hasta el día de hoy. Aprovecho para mandar un saludo a mi tía Carmen. Tía, gracias por estarnos acompañando. A Guillermo Ponce Fraire, saludos, mi estimadísimo. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Gracias por estarme acompañando el día de hoy. Para el siglo XVI, la Iglesia estaba muy debilitada. Obviamente había habido una gran cantidad de escándalos políticos e internos. Había habido la ruptura de la mal llamada Reforma Protestantes, el abandono de muchos reinados a la verdadera fe y a la alianza con el papado, por decirlo así, y entonces toda esta transformación en Europa, en el siglo XVI, permiten el florecimiento de grandes ideas liberales. Estas ideas liberales empiezan a forjar los cimientos de lo que va a ser la reestructuración europea después del siglo XVIII, que empieza, por decirlo así, con la Revolución Francesa. Es decir, todo este renacimiento, que aunque nosotros lo vemos como algo hermoso y que tiene que ver mucho con la cultura y las artes, también el renacimiento tiene una parte ideológica, que unida con el liberalismo, vienen a irrumpir en la historia humana con la destrucción de todas las estructuras medievales. Los monarcas, los sistemas feudales, toda la estructura política y social. Se introducen nuevos conceptos como democracia, se introducen nuevos conceptos como libertad total de pensamiento, de alma, de cuerpo. Surgen una serie de problemas que, como le digo, tienen su culmen con la Revolución Francesa y después se viene con la independencia de los Estados Unidos, las 13 colonias que se independizan de Inglaterra y posteriormente la independencia de todos los pueblos en Latinoamérica de los reinados de España. Todos estos reinados quedan fuertemente dañados por estos eventos después del siglo XVI. También filosóficamente hablando se da un golpe muy fuerte a la Iglesia con una serie de ideologías que podemos enmarcarlas en una frase muy sencilla. Yo sé que muchos de ustedes la han escuchado y dice: pienso, luego existo. Esta frase habla precisamente de ese liberalismo. ¿Qué es lo que está diciendo esta frase? Que yo soy digno por mi pensamiento, no soy digno por lo que soy. No soy digno por ser hijo de Dios. No soy digno por mi fe. Soy digno porque soy capaz de pensar. Es cuando se da la liberación total del ser humano de todas las estructuras que durante 1000 años estuvieron vigentes en Europa, ¿sí? Entonces, hay que destruir el pasado, hay que destruir esta iglesia, hay que golpearla, hay que dañarla, que la autoridad de la iglesia no influya en mi propia autoridad personal o en mi autoridad de reino, de terrateniente, de colonizador, de nobleza, de lo que sea, no importa. Necesito liberarme de todos aquellos lineamientos políticos, sociales y morales que la Iglesia ha impuesto en los últimos 1000 años. Por lo tanto, se ofrece este gran mito llamado oscurantismo. ¿Cómo voy a rechazar a la Iglesia?
de su autoridad, mostrando una época medieval oscura, llena de ignorancia, de fanatismo y de violencia. Por lo tanto, nosotros hoy en día tenemos que abordar este tema de la Edad Media desde un análisis crítico, un análisis histórico con total seriedad para encontrar las luces y sombras de toda esta época, ¿sí? Recordemos que el término de Edad Media surge con fines ideológicos denigrantes. Y esto es básicamente lo que nos dicen. Nos dicen que en estos 1000 años no hubo nada de avance científico, que había una iglesia inquisidora y perseguidora de científicos, lo cual no es cierto, porque la Inquisición surge después del siglo XV. Bueno, que la iglesia esconde el conocimiento y prefería tener a su pueblo ignorante, que la iglesia promueve todo el conocimiento en la lengua del latín para que nadie pudiera leerla o entenderla. Convertía al pueblo en verdaderos fanáticos religiosos, que la iglesia ambicionaba el poder y el dominio, que por eso se lanzó a las cruzadas, lo cual es completamente absurdo, que la iglesia ofrecía una moral y una teología rígidas, que no permitía el desarrollo del ser humano. Esta iglesia que buscaba que todos los eventos naturales que le pasaban al humano era un simple castigo divino por sus malas acciones y que era importante mantener a la gente en pobreza, miseria, ignorancia, hambruna y propuestos a la muerte para que no pudieran desarrollarse y no pudieran tumbar el poder de la iglesia. Esto es completamente falso. Totalmente falso todo lo que acabo de decir. Inclusive, sabemos hoy en día que el 90%, más o menos el 90%, de todos los documentos, historias, tratados, estudios, todos estos documentos que fueron redactados durante la Edad Media aún no han podido ser estudiados debidamente. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero que nada, porque están escritos en latín, que era la lengua común en aquel tiempo. Vaya, hasta los grandes científicos como Galileo o como Newton escribían sus tratados científicos en latín. No es una lengua muerta. Es una lengua culta, para la gente culta. Entonces, todos estos documentos están en latín. Si yo quiero leer algo de eso, tengo no solo que saber latín como tal, sino tengo que saber, comprender cómo escribían y pronunciaban el latín con sus abreviaturas y sus modismos los monjes que copiaron o que escribieron una gran cantidad de documentos durante toda esta época. Y aparte de todo eso, tengo que ser un experto en una cosa llamada paleografía. ¿Qué es eso? Es la arqueología de los escritos. Sí. Porque yo ahorita puedo tomar estas hojas como si nada, puedo moverlas, puedo arrugarlas, puedo hacer lo que yo quiera con estas hojas, no pasa nada. Pero esos documentos antiguos no puedo tocarlos ni siquiera con mis manos, porque la grasa de mis manos, la suciedad de mis manos puede dañar el documento. Se tienen que utilizar guantes y equipos especiales para poder acceder a los documentos. Y ya que pudiste acceder a ellos, poderlos leer, entenderlos, traducirlos e interpretarlos. Es una labor titánica el podernos introducir verdaderamente en lo que es el estudio de la Edad Media. Recordemos que en la Edad Media no había imprenta. Todos los documentos, absolutamente todos los documentos eran hechos a mano. Y no faltaba cualquier manchita de humedad, cualquier problema de almacenamiento de estos libros para que se dañaran no solo la hoja como tal, sino también la tinta que se utilizaba. Es decir, abordar el tema del estudio profundo de la Edad Media nos atrae o nos acarrea grandes problemas, serios problemas, en el aspecto arqueológico del análisis y abordamiento de los textos y su significado. Realmente no conocemos la Edad Media, eso es lo que quiero decir. No tenemos acceso aún a una gran cantidad de documentos y de información del desarrollo político, social, moral, económico de esta época porque no hemos podido acceder a una gran cantidad de documentos. Quise hacer este programa por una cosa muy sencilla. Hay que analizar la historia y descartar los mitos. ¿Por qué es tan importante la Edad Media para nosotros, especialmente para nosotros los católicos? Porque se da un cambio trascendental en la forma en que el ser humano se visualiza a sí mismo. Sí. ¿A qué me refiero? Antes del siglo V, antes de la caída del Imperio Romano de Occidente,
Las personas importantes, las personas valiosas, vamos a llamarlos así, eran los sabios, los inteligentes, los maestros, los grandes oradores. Y lo podemos ver incluso en nuestros propios padres de la iglesia. Si yo les dijera a ustedes, oigan, vamos a leer las obras de San Agustín, vamos a tardar años escribiendo para poderlas leer. ¿Por qué? Porque es increíblemente vasta la información. Estas personas escribían muchísimo. Se comunicaban a través de estas cartas y de estos escritos. Era la forma de ellos para colocar todo su conocimiento al servicio de los demás. Hoy tenemos la gran oportunidad, como ahorita, de estar grabando un video, de poderlo dictar a través de mensajes de voz, de hacerlos digitalmente y se conservan para la posteridad. Claro que sí, pero antes no. Antes todo tenía que ser escrito de una manera especial, a puño y letra. Cada uno de los documentos, ideas que surgían en aquellos momentos. Por lo tanto, aquel que tenía acceso a toda esta información, que era capaz de escribir, de colocar sus ideas por escrito, era una persona muy importante en la sociedad. Los sabios eran aquellos que verdaderamente se distinguían en las comunidades. Cae el Imperio Romano de Occidente, entra la autoridad de la Iglesia a hacer frente a todo el desorden social que existía en Europa y obviamente la Iglesia, en la promoción de todas estas nuevas estructuras, cambia el paradigma del ser humano. Ahora las personas más importantes no son solo los sabios, sino los santos. Fíjense qué importante y qué interesante es este cambio. Las personas importantes para nuestra comunidad, aquellas personas que van a transformar nuestra forma de ser, que van a transformar la forma en que percibimos el mundo, que nos percibimos a nosotros mismos y percibimos la obra creadora de Dios, son los santos. Las personas que viven con gran virtud. No solo que conozcan cosas, sino que las pongan en práctica. Por eso es tan importante este gran dicho franciscano. Ora et labora. Reza, pero también trabaja. Conoce, pero educa. Conoce, pero vive en la virtud. A eso se refería el nuevo paradigma del ser humano. El ser humano estaba llamado entonces a la grandeza. A la grandeza en el conocimiento y a la grandeza en sus actos y en sus obras. Por eso la Edad Media es tan importante para nosotros y hay que analizarla desde esta perspectiva, donde las sociedades se configuraban a una idea cristiana de ser, porque querían ser santos. Por lo tanto, la vida monástica, la vida de piedad, la vida social tenía un significado adicional. Significaba verdaderamente contribuir al desarrollo de los reinos temporales y a la construcción del reino de Dios a través de nuestros propios actos. La grandeza viene a través de la virtud y de la santidad. ¿Y quién es ese organismo que me habla de virtud? La Iglesia. Estos 1000 años están marcados por un fuerte movimiento del ser humano a buscar el ideal de vivir en congruencia con lo que cree. Fides et praxis. Fe y práctica. Por eso surgieron muchas órdenes mendicantes, muchas órdenes intelectuales, muchas órdenes religiosas de defensa y de promoción de la fe, órdenes misioneras y todo eso. ¿Por qué? Porque buscaban ese ideal humano de santidad. Yo quiero con mis propios actos ir transformando el mundo en el cual estoy viviendo hoy en día para que este sea un mundo mejor. Eso era lo que buscaban las personas. Eso era lo que se buscaba. Incluso las órdenes caballerescas de los grandes reyes, que nosotros los vemos hoy en novelas de conquistas y cosas de esas, vienen dados por este ideal. El caballero era ese hombre que vivía la virtud en extremo. Por eso defendía a los demás. Ese es el ideal del caballero. Por eso son tan importantes todas estas épocas y vemos cómo mucho de la cultura de esta época está orientada a la vivencia de la virtud. Y no solo los hombres, también en las mujeres. ¿Sí? La Iglesia decía que el saber humano nos debe llevar a la vivencia de la virtud y que esta virtud, esta vivencia de la virtud nos debe de llevar a descubrir lo que es verdadero. Se nota que es un círculo, entre más conozco, mejor puedo actuar y entre mejor actúo, más me acerco a la verdad revelada por Cristo. Conforme me voy transformando en Cristo,
voy siendo más libre, soy siendo más genuino, estoy encontrando mi ideal humano. Esta es la idea que la Iglesia Católica plantó en la sociedad para poderla reconstruir y levantarla nuevamente de esa caída tan terrible cuando fue la destrucción del Imperio Romano. Entonces, nos atrevemos a decir que todo lo que hoy defendemos como cultura occidental es obra, en gran parte, de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ayudó de manera primaria a la construcción de la civilización occidental. Y lo podemos decir de una manera muy sencilla, fue gracias a los monjes católicos que la cultura y el conocimiento fue preservado durante toda la Edad Media. Así es. Estas órdenes mendicantes, estas órdenes de estudio misioneras tenían abadías, monasterios. Y es ahí donde se dedicaban al conocimiento. Es ahí donde copiaron y resguardaron grandes obras de la antigüedad, obras filosóficas, éticas, morales, de política, económicas, matemáticas, científicas, experimentales, astronomía, herbolaria. Todos esta acumulación de conocimiento dado por todas las épocas anteriores, se empezaron entonces a cuidar y resguardar en los monasterios. Y el monje se apartaba de la sociedad para no ser atraída del mundo, se apartaba y se dedicaba al estudio de todos estos documentos. Por lo tanto, los monasterios se convirtieron, por ejemplo, en los verdaderos centros de asistencia social de toda Europa. Ahí se aprendía agricultura, riego, fertilización, procesamiento de alimentos, ganadería, manejo de los cueros, la curtiría, ¿sí? Ahí se daban verdaderos centros de asistencia social donde se atendía a peregrinos, a los pobres y a los enfermos. Ahí se convirtieron en los centros del saber donde los niños podían incluso aspirar en ocasiones a educaciones. Las personas que podían pagar un poco, pues esos eran los que decían, los metían a los monasterios para que fueran educados. Todavía las parroquias como tal no tenían la capacidad económica para poder atender estas necesidades. Eran los monasterios. Los monasterios eran las escuelas de la Europa antigua. Se desarrollaron una gran cantidad de técnicas de escritura y de conservación bibliográfica. Vaya, los libros, el encuadernado, surgen en estos periodos. Antes no había libros, había rollos de documentos que eran increíblemente frágiles. Es gracias a la acción de los monasterios y de los monjes que tenemos libros. Sí, lo que conocemos como un libro encuadernado que podíamos abrir, hojear y que esta misma fabricación les permitía conservarlos de mejor manera. Además, toda la educación social del pueblo se daba a través de los monasterios. Estaba hablando de la educación técnica, en todos los sentidos. Arquitectura, hidráulica, mecánica, manejo de materiales, conservación y producción de alimentos, producción de textiles, ropas, cueros, todo esto, metalurgia, todos estos desarrollos se fueron realizando a través de la acción de los monasterios. Es decir, desde el silencio del monasterio se formó la sociedad occidental, desde ahí surgió todo el conocimiento. La Iglesia Católica cuidaba la cultura. La Iglesia Católica debemos agradecerle la preservación de toda la cultura antigua y medieval. ¿Sí? Y por ejemplo, puedo hablar de algunos grandes logros que podemos encontrar nosotros en estos periodos tan terribles. Por ejemplo, ¿cuándo surgen las universidades? En la Edad Media. ¿Quién las funda? La Iglesia Católica. Sí, todas las universidades surgen gracias a la acción de la Iglesia Católica. Porque es gracias a esta acumulación de información, de conocimientos, que entonces se pudieron organizar las universidades y se pudieron por fin crear verdaderos programas de estudio. Eso que nosotros vamos a la universidad y me inscribo a la universidad y me dan clases y me hacen exámenes y me dicen que pasé o que no pasé, que tengo que repetir la materia, que tengo que hacer un trabajo final, todo ese tipo de cosas que conocemos surgen de la Iglesia Católica. Universidades como la de París, Bolonia, Oxford, Cambridge, Salamanca, son universidades católicas, de ahí surgen. Y era la Iglesia la encargada de organizar todo el esquema del conocimiento para darlo a conocer a la comunidad. Si la Iglesia quisiera que fueras un ignorante, jamás hubiera fundado una cosa llamada universidad. Eran los grandes catedráticos de toda esta época los que iban a la universidad e impartían sus clases a los alumnos.
Es decir, para el siglo XVI, por ejemplo, en Europa había 81 universidades con un apoyo y reconocimiento papal en toda Europa. 81 universidades. Eran centros del saber. Y todo esto se formó durante la Edad Media. Es mentira que la iglesia quisiera gente ignorante. No. Lo único que cuidaba la iglesia es de que los ignorantes no empezaran a interpretar cosas que no sabían, que es muy diferente. Se permitía entonces que las personas bajo un proceso estructurado llegaran al conocimiento y pudieran ellos mismos surgir como los siguientes profesores para un futuro. Eso es lo que hizo la Iglesia Católica en la Edad Media. Formar las universidades y toda su organización. Y es gracias a la Iglesia Católica que se dieron el patronazgo del arte, de la arquitectura, los sistemas de comunicación, todos los esquemas de agricultura, ganadería, reacciones productivas, etcétera, etcétera, filosofía, contabilidad y administración. Todo esto surge del desarrollo y de la custodia de la información por parte de la Iglesia. El derecho, el segundo punto, el derecho. Gracias a todas estas conservaciones documentales y de información, es que una de las grandes áreas que fueron desarrollándose durante la Edad Media fue el derecho, en todos sus ámbitos, civil, procesal, penal, internacional. Es decir, surge el derecho como una verdadera disciplina, por llamarlo así, para poner orden y estructura a toda la comunidad y a todas las relaciones humanas. Se formula por primera vez algo llamado derechos humanos. Eso que tanto abogamos hoy en día. Los derechos humanos son formación de la Iglesia, porque la Iglesia introduce jurídicamente el concepto de igualdad entre los hombres y las mujeres, rechazando todo tipo de esclavitud y de aprovechamiento de uno sobre el otro. Se incorporan conceptos como derecho moral, derecho natural, y obviamente el Código de Derecho Canónico Católico sirve como base y ejemplo para las grandes obras jurídicas que dan estructura y firmeza a los grandes reinos que posteriormente surgen en Europa. La Iglesia Católica se convirtió, como punto número 3, en la gran obra de caridad en toda esta región. Se crean los primeros hospitales, orfanatos, hospicios, se crean una gran cantidad de organismos a través, ya sea de las órdenes religiosas o a través de acciones parroquiales, de toda una gran serie de cantidad de estructuras y organismos para brindar asistencia social a la comunidad. Escuelas, hospitales, parroquias, de todo tipo. Y obviamente aquella estructura humana que intervenía en la asistencia de las comunidades que estaban en guerra, en calamidades, en hambrunas o en enfermedades, era la Iglesia Católica. Por lo tanto, no me puedo detener al decir que es gracias a estas acciones de la Iglesia durante la Edad Media que tenemos un resguardo de la cultura. Gracias a la Iglesia tenemos toda una gran cantidad de documentos antiguos y de tratados filosóficos, teológicos, morales, políticos, económicos, sociales, dentro de nuestra sociedad, que podemos hoy estudiarlos. Se dieron grandes desarrollos en la agricultura, ganadería, arquitectura, manejo de materiales, hidráulica, contabilidad, metalurgia, mecánica, óptica. Los lentes, por ejemplo, surgen en la Edad Media. Se desarrollan increíblemente la filosofía y la teología. Y hubo un gran crecimiento en el desarrollo científico durante esta época. Por ejemplo, el obispo Lincoln Robert Grosseteste, de la Universidad de Oxford, desarrolló los primeros planteamientos científicos, el orden para estructurar el desarrollo científico. Incluso fue maestro de Roger Bacon, que fue quien establece el método científico. Podemos hablar de un papa, por ejemplo, como San Alberto Magno, que fue maestro incluso de Santo Tomás de Aquino y también que posteriormente surgen con el culmen de la filosofía escolástica con el beato Duns Scoto. También podemos hablar de grandes desarrolladores de ciencias físicas y experimentales como Guillermo de Ockham, Jan Buridan y Nicolás Oresme. Es decir, la Edad Media está llena de una gran cantidad de personas que aportaron grandes contribuciones para el desarrollo de esta comunidad. La música que hoy conocemos, las notas musicales, el pentagrama, todo este tipo de cosas surgen en la Edad Media gracias a la Iglesia Católica. ¿Sí? El do, re, mi, fa, sol, la, si surgen de una estructura católica. ¿Sí? Podemos hablar de la polifonía, del canto gregoriano, de las primeras notas musicales y que desembocan obviamente con todo lo que conocemos como la gran música clásica de nuestros tiempos. Es decir, notas, partituras, polifonía, cantos, desarrollos de canto, cómo escribir música, todo esto, desarrollo musical, surge dentro del auspicio de la Iglesia Católica durante la Edad Media.
Se da, como le decía, el periodo de la escolástica, que hablamos de filosofía, teología, derecho, economía, literatura, sistemas bancarios, sistemas políticos, administración, tratados de medicina, derechos humanos, técnicas productivas, manejo y traducción de grandes documentos de lenguas antiguas, tratados de ética y de moral y una gran cantidad de tratados en ciencia general. Es decir, la Edad Media no fue oscura, al contrario. Fue una época muy difícil y que a pesar de estas dificultades brillaba la luz del conocimiento gracias a las acciones de la Iglesia. ¿Qué inventos se dieron significativos en esta época? La imprenta, el reloj mecánico, el manejo de los cristales y la óptica, sistemas de navegación, metalurgia y metalurgia militar, los molinos mecanizados, todo un gran desarrollo en el área textil, la curtiduría, astronomía, topografía, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión, que el oscurantismo medieval no tuvo nada de oscuro. ¿Sí? ¿Hubo grandes problemas sociales? Claro, problemas de enfermedades, de guerras, por supuesto, pero en todas las épocas del año han existido, en todas las épocas del ser humano han existido. Entonces, cuando nos digan que el medievo fue una época oscura, díganle, es falso. Gracias al medievo tenemos universidades y un gran desarrollo de las ciencias y los métodos científicos de especialización técnica y el aprovechamiento de recursos, además de los grandes desarrollos teológicos, filosóficos y morales. El hombre como tal buscaba un ideal mucho más alto que el simple conocimiento, sino que buscaba el ideal de la santidad a través, sí, del conocimiento, pero también de la práctica de las virtudes. Por eso es importante esta época medieval, porque nos permite recordar que el ideal de todos los seres humanos no es otro más que el encuentro con la verdad y la vivencia del amor en la caridad a través de las virtudes para los demás. Y también agradecer, obviamente, a la Iglesia por haber auspiciado todo el desarrollo de las artes, cosas que el día de hoy admiramos cuando vamos a Europa principalmente. Arte, esculturas, pintura, música, de todo. Gracias a todas las acciones de la Iglesia es que la Edad Media no fue oscura. ¿Hubo momentos oscuros? Claro, como en todos lados. Pero no es lo que caracteriza a esta época, sino la vivencia de la virtud y el gran desarrollo de las ciencias y de las artes. Espero que les haya gustado este programa. Me despido dándole gracias a todos y cada uno de ustedes que estuvieron acompañándome el día de hoy. Y no me queda más que pedirles sus oraciones y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey, viva María Santísima, Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.